Vamos a empezar el segundo debate y a presentar ahora a quienes van a exponer. Vamos a presentarlos con un video. Héctor Yamis es doctor en ciencia política, recibido en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Actualmente es profesor e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa Democracia y Gobernancia de la Georgetown University. Escribió numerosos artículos y varios libros sobre democratización, autoritarismo, populismo y reformas en América Latina. Publica regularmente artículos de opinión en El País, de Madrid. La transición ocurrió en los años 80, el presidente Sanguinetti hizo un raconto rápido, pero yo querría agregar algo que nos olvidamos a veces, que es que el gran vehículo de la transición democrática en América Latina fueron los derechos humanos. Y el gran democratizador, en última instancia, el hacedor de la transición fue la agenda de derechos humanos. Y esa agenda tuvo implicancias inmediatas, específicas y directas sobre la noción de constitucionalismo. Sin constitucionalismo no hay derechos humanos. Si no hay separación de poderes, si no hay debido proceso, si no hay un conjunto de normas que protegen al individuo de la acción arbitraria del gobierno, no hay posibilidad de derechos humanos. Esto es importante porque se ha perdido, se ha erosionado de una manera sólida. Lo interesante es que ese fue el consenso de los 80, en Argentina particularmente, un lenguaje nuevo en la historia argentina que realmente se lo debemos a Raúl Alfonsín, que de alguna manera convenció a las generaciones entonces jóvenes que sin constitucionalismo no había posibilidad de orden político y de estabilidad y de derechos. Y luego vino en los 90 otro tipo de consenso, que fue el consenso del capitalismo, si se quiere. Que bueno, las economías exitosas son economías de mercado, son abiertas, son integradas, y que debíamos ser eso también. Y que de esa manera los países estables son democracias capitalistas, y en ese mismo momento, en los 90, toda la Europa central y oriental estaba yendo en esa dirección, en dirección de conformar sistemas democráticos capitalistas. Lo que pasa es que en esta parte del mundo fuimos por ciclos de crisis económicas importantes. La crisis de la deuda en los 80 y luego la crisis, hacia fines de los 80, la crisis de la hiperinflación, no solamente Argentina, Brasil, Perú y otros, México. Y eso generó un fenómeno importante y nocivo para la política, que fue que la política se hizo absolutamente dependiente del ciclo económico. La Argentina es un país, cuando vemos la historia política reciente, post 1983, la Argentina es un país de presidentes que se quedan más de lo establecido o se van antes de lo que estaba pensado. Y eso es problemático, porque eso creó lo que muchos de nuestros colegas han comenzado a llamar desde entonces el hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo fue efecto y causa de la exacerbación de esos ciclos económicos a los cuales la política quedó atado. Inevitablemente, cada ciclo de auge y caída macroeconómica generó crisis política. El hiperpresidencialismo empezó a generar una costumbre que, si me preguntan, el peor vicio de nuestras democracias y el talón de Aquiles de nuestras democracias, no solamente en Argentina, en toda la región, es la manía reeleccionista, la costumbre de reformar la Constitución por el presidente en ejercicio, con muchos objetivos, pero también con el objetivo inmediato de quedarse en el poder más tiempo de lo que estaba establecido. Y no solamente nos ocurrió a nosotros en los 90 con Menem, también le pasó a Brasil con Fernando Henrique Cardoso, se nombró a Fujimori y luego eso se hizo costumbre, ¿no? En Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. En Venezuela se han eliminado los términos de presidente, los límites a la reelección. Uribe lo hizo también en Colombia. No es una cuestión ideológica tampoco, es una propensión institucional nociva, llamémoslo así. La literatura empezó a hablar entonces de democracia con adjetivos, delegativas y liberales, híbridas, grises, etcétera, etcétera. Pero más allá de que si esos adjetivos tienen o no utilidad taxonómica, que es cuestionable, lo concreto es que sirvieron para ilustrar un sistema con una profunda discrecionalidad en manos del Ejecutivo. Y un sistema que a su vez debemos entender como necesario para comprender el surgimiento de democracias alternativas, bolivarianas, plebiscitarias, radicales, participativas y otros términos,
términos que presumiblemente ilustran o capturan un modelo democrático que difiere de la democracia liberal. Esto es complicado. Es complicado porque hablar de una democracia no liberal puede ser un eufemismo importante en términos de la verdadera definición de democracia. Porque la democracia sin el liberalismo pierde lo que le es propio, lo que le es natural, pierde la separación de poderes, pierde los derechos inalienables del individuo, pierde las libertades fundamentales y pierde el componente constitucional. En ese caso, si a la democracia se le quita lo liberal, terminan quitándose los derechos humanos de la democracia, en última instancia. Y si se quitan los derechos humanos de nuestra definición de democracia, entonces desandamos el propio camino progresista que esa agenda significó para la construcción democrática de nuestros sistemas políticos desde los años 80. Eso es lo tremendamente peligroso. En nombre del progresismo se modela un tipo de orden político que es profundamente reaccionario, en última instancia, en tanto viola los componentes fundamentales de los derechos. La democracia, reiterando y refraseando un poco lo que dijo el presidente Sanguinetti, la democracia es un método para llegar al poder y es un método para organizar el poder una vez que se llega a esa instancia. Es un método para organizarlo, distribuirlo y normarlo y ejercerlo. Y en eso en América Latina tal vez lleguemos, los gobiernos llegan al poder de manera democrática, pero no lo usan de manera democrática. Para terminar, dos o tres cosas institucionales que en la Argentina hay que acordar y hay que solucionar y que hay que pactar. Despolitizar a las instituciones que se han politizado. El INDEC. Hay que despolitizar y profesionalizar al INDEC, al Banco Central. Hay que hacer un nuevo pacto fiscal. Un nuevo pacto fiscal, la Argentina recauda, está arriba de todo en la carga tributaria de América Latina, 36% del producto junto con Brasil. La estructura tributaria argentina es profundamente regresiva. Tenemos que volver a reformular los grandes acuerdos institucionales que son imprescindibles para poder pensar, diseñar e implementar esas políticas de Estado que sean sustentables. En muchos sentidos, el cambio de ciclo político que vivimos este año en el país es un cambio de régimen. Argentina está, como politólogo que soy, Argentina no está yendo solamente una transición de gobierno. Argentina debe ir y debe instrumentar e implementar una transición de régimen. Y si somos capaces de hacerlo, habremos salvado, habremos conservado nuestra democracia, que además es un fenómeno muy nuevo. Vicente Palermo es sociólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Escribió numerosos libros y artículos sobre política argentina y latinoamericana. Fue becario Guggenheim y docente e investigador del UPERJ. Actualmente se desempeña como investigador principal del CONICET. Es presidente del Club Político Argentino. Normalmente se cree que un sistema presidencialista tiene una sola fórmula de gobierno, que es la del presidente y su partido, la relación entre el presidente y su partido. Pero esto no es así. La experiencia, los análisis de casos muy numerosos que hay, muestran que el régimen presidencialista, digamos, es compatible con fórmulas de gobierno muy diferentes, muy diferentes. Y la pregunta sería, ¿de qué depende la elección de una fórmula de gobierno u otra, ¿no? En el caso de un gobierno que comienza, o en el caso de un gobierno que por un motivo u otro debe renovarse, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que depende de dos cosas. Depende, por un lado, de la distribución del poder institucional, producto de las elecciones, y depende también, y esto me parece que es fundamental, de la lectura que los liderazgos hacen acerca de qué fórmula de gobierno elegir. Esa lectura puede ser, o sea, los líderes tienen grados de libertad para elegir fórmulas de gobierno. No es que haya una situación coyuntural que pida a gritos una fórmula de gobierno y en consecuencia, bueno, esa fórmula de gobierno se imponga porque los hechos hablan por sí solos. Por otra parte, el caso argentino próximo, el próximo gobierno argentino, me parece que va a ser un gobierno que va a estar caracterizado por dos rasgos muy cruciales, digamos. Por
Por un lado, que la situación económico, social y política va a ser muy difícil, sumamente difícil, potencialmente explosiva, digamos. Y me parece que hay una cantidad de problemas acumulados y de desequilibrios potenciales acumulados que indican que realmente la situación va a ser sumamente compleja en ese sentido. Y por otro lado, porque los presidentes van a llegar con un manojo de recursos políticos muy ambiguos. Es decir, van a llegar con no van a tener recursos políticos muy claros, no van a tener a disposición recursos políticos, un capital de recursos políticos de fácil manejo y que se imponga por su propio peso. Por ejemplo, es muy posible que esos presidentes van a tener minorías en el Parlamento, van a tener que gobernar con minorías parlamentarias. Aún en el caso, que no sé cuán probable es, pero no importa, de que gane, digamos, el político heredero del actual oficialismo, me parece clarísimo que va a contar con minorías parlamentarias, no va a poder disponer desde el comienzo con mayorías parlamentarias. Entonces, y por otra parte, aparte de lo que es la Cámara, también en la dimensión federal. La dimensión federal va a ser una dimensión políticamente muy fragmentada, muy variada, donde tampoco el presidente, sea quien fuere, va a contar con una mayoría clara de aliados. Ahora, por otra parte, retomando también en esto lo que dice Héctor, efectivamente existe una tradición de hiperpresidencialismo en la Argentina, ¿no? Que en realidad se remonta bastante más atrás, pero que se fortaleció, como en algunos países de América Latina, no en todos, se fortaleció en los últimos años. Esa tradición hiperpresidencialista, por un lado, y también una cuestión de mentalidad política, de concepciones de la política, de lo que se entiende cómo se hace la política, pesan en contra de la posibilidad de fórmulas novedosas, de fórmulas innovativas para gobernar, ¿no? Entonces, sin embargo, en la región tenemos presidencialismos con coaliciones de gobierno multipartidarias. En la región tenemos eso en varios casos, y el caso yo diría que es más inspirador, por lo menos para mí, es el caso brasileño, donde la fórmula permanente, o más o menos permanente de gobierno, es el presidencialismo de coalición. El presidencialismo de coalición no es de ninguna manera un rejunte de partidos, sino que es una lógica y un know-how, una ingeniería política delicada que se va formando antes de la llegada de los presidentes, de los nuevos presidentes, pero sobre todo una vez que comienzan los gobiernos. Y es una fórmula que se va aplicando a lo largo de sus gestiones y que no es una fórmula simplemente de, bueno, los partidos se coaligan en el Parlamento. O, bueno, hay un cambio un trueque de votos en el Parlamento por posiciones en el gabinete. Eso es verdad, pero también hay otros elementos. Hay elementos institucionales que pesan fuertemente para hacer funcionar el presidencialismo de coalición. Por ejemplo, el grado de centralización que tienen los presidentes y tienen los jefes de partidos en el Parlamento, donde en realidad los partidos comienzan a existir, porque como bien se dijo en la sesión anterior, Brasil es casi un sistema de partidos sin partidos, pero en realidad en el Parlamento ese sistema de partidos sin partidos se comporta como si tuviese fuertes partidos. Y los jefes de partido tienen una fuerte capacidad de disciplinar a sus legisladores y de coordinar con la presidencia. Es decir, en resumen, me parece que hay una suerte de brecha, entre, por un lado, lo difícil que es la coyuntura que se avecina a partir del comienzo del nuevo gobierno, y las capacidades y las comprensiones con que cuenta la clase política argentina para estar a la altura de ese tremendo desafío.
Gracias, Vicente. Margarita Stolbizer es abogada, recibida en la Universidad de Morón. Fue secretaria general del Colegio de Abogados de esa localidad y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegio de Abogados. En 1997 fue electa diputada nacional por la Unión Cívica Radical, partido que abandonó en 2007 para formar el GEN, fuerza que hoy dirige y es parte del Frente Amplio Progresista, por el que volvió a ser electa diputada nacional en 2013. Graciela Camaño es abogada, recibida en la Universidad de Morón. Fue elegida diputada en 1987, 1997, 2003 y 2007. Fue ministra de Trabajo entre 2002 y 2003. Hoy es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente Renovador. Marcos Peña es licenciado en Ciencia Política, recibido en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue legislador de la ciudad electo en 2003 y reelecto en 2005 por el PRO, partido del que es miembro fundador. Es secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2007. Rodolfo Terraño es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, escritor y periodista. Fue ministro de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de Alfonsín y jefe de gabinete de ministros entre 1999 y 2000. Antes de eso, fue diputado nacional en 2 ocasiones y entre 2001 y 2007 fue senador por la ciudad de Buenos Aires en representación de la Unión Cívica Radical. Ha publicado numerosos libros y ha sido condecorado con la Ordre National du Mérite de Francia, conferida por el presidente François Mitterrand en 1987, y nombrado Cavaliere di Gran Croce por Italia. Un poco al punto de partida del comentario que habían hecho tanto Yamis como Palermo en torno a si efectivamente ustedes perciben que más que una transición normal vamos hacia un cambio de régimen y en ese caso ¿qué vislumbrarían ustedes como régimen que viene? Digamos, en términos, desde el lugar político en que está parado cada uno, ¿no? Margarita. Me parece que estamos frente a un debate sinceramente trascendente, porque el gran desafío que tenemos de aquí hacia el año que viene es concebir justamente esto como un cambio de época que nos ponga a nosotros frente a la discusión de la Argentina que viene y cuál es la Argentina que uno quiere. A esos fines me parece que la Constitución establece un sistema, obviamente, como siempre lo debe ser, una democracia limitada y una serie de equilibrios, tanto horizontales como verticales. El sistema federal son los límites verticales, el sistema republicano son los límites horizontales y el sistema representativo sí necesariamente implica una cantidad de limitaciones porque reconoce el poder soberano en el pueblo, pero dice no es infinito, no es absoluto, sino que está primero que nada limitado en el tiempo, limitado por los controles y la rendición de cuentas. Y por lo tanto, esas serían algunas de las cuestiones que hay que pensar de aquí hacia adelante. La Constitución establece en la fijación de su sistema representativo una concepción de ejercicio del poder, esta idea del poder limitado, pero además un poder pensado hacia la unidad nacional. Y este creo que es el gran desafío de la Argentina que viene, es discutir qué instituciones necesitamos para el desarrollo sobre todo, pero cómo construimos una visión compartida de nación. Eso es muy difícil desde una concepción autoritaria del ejercicio del poder, ese poder prácticamente ilimitado y absoluto en el que nos encontramos, que ha implicado durante todo este tiempo la cultura del secreto, la cultura de la mentira, muchas cuestiones que tienen que ver también con la manipulación de la justicia, todas cuestiones que estuvieron en la intervención de Héctor también, y estos son los desafíos. También creo que no hay que confundir en el tiempo que viene cuáles son las coaliciones necesarias para abordar este tiempo. Yo creo que hay coaliciones que son las coaliciones políticas electorales que se basan en la afinidad de ideas y programas, y hay coaliciones de gobierno, que son las coaliciones que tenemos que pensar hacia adelante, que deben ser basadas sobre todo en el respeto de la conflictividad, el reconocimiento de la conflictividad y el disenso, y la construcción del consenso a partir de la diversidad, lo que es mucho más valioso
maravilloso, que es primero reconocer la riqueza que implica hablar con el diverso y lograr consensuar con el diverso, que es distinto de hacerlo con el afín. Y ese es el desafío que tiene la Argentina, que es trabajar en el espíritu de la cooperación. Hay que salir de la cultura de la confrontación. Vivimos en una Argentina binaria, el amigo, enemigo, el adversario, hay que matarlo, y una pérdida de la cultura del diálogo, de la cooperación, del respeto por otro. Estas son las bases. A partir de ahí una cantidad de acuerdos básicos. A mí nunca me entusiasma demasiado que el acuerdo vaya en camino de la política de Estado, de la política programática. El que gana tiene que poder llevar adelante su programa de gobierno. Creo en realidad que hay que producir cambios culturales. La política tiene obviamente que ser la representación de una sociedad que vuelque en nosotros sus valores. Ahora, hoy hay una crisis de representación muy grande y no hay representación posible si el ciudadano no sabe lo que su representante va a hacer. El sistema político tiene que darle certezas al ciudadano, tiene que recuperar previsibilidad. Previsibilidad es nada menos que el ciudadano sepa qué cosa va a hacer ese representante. Los sistemas políticos más serios, en democracias sólidas, se basan justamente en la previsibilidad, donde todos saben qué ideas representa el partido que gobierna, qué ideas representa el partido que está en la oposición, cómo cada uno se comporta en el ejercicio de sus funciones y qué programas promueve. Aquí la mezcla que existe, pues además hay una enorme volatilidad en las alianzas políticas, en los bloques políticos. Si estos temas pueden ser consensuados entre el resto de los políticos, sería bueno saberlos, aunque sabemos que cada uno tiene algo para decir. Sería bueno, a partir de lo que plantea Margarita Stolbizer, si es posible, estas cuestiones que acaba de plantear, que sí se pueden acordar o se podrían acordar, si estarían de acuerdo. Espero que no, en el próximo gobierno no salgamos de un régimen y nos metamos en otro régimen, porque sería penoso para la República Argentina ingresar en otro régimen. Espero que podamos reivindicar la forma de gobierno, que es lo que plantea la convocatoria, la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Desgraciadamente, Argentina tiene la experiencia de la búsqueda de los consensos en las crisis. En las crisis es cuando los partidos políticos o los dirigentes políticos suelen convocarse a apagar el incendio y se encuentran fórmulas mágicas para resolver los problemas. Creo que efectivamente tenemos grandes complejidades, pero creo también que es bueno que toda la dirigencia política que hoy aparece como con posibilidades electorales pueda ir definiendo determinadas cuestiones. La verdad es que es impensable suponer acuerdos parlamentarios si antes no tomamos los recaudos para que el Parlamento efectivamente funcione. Nosotros tenemos un Parlamento rehén, y lo tenemos rehén no solamente porque el sistema electoral tiene enormes fallas. Hoy el sistema electoral argentino está administrado por la misma persona que es candidato a gobernador, a presidente, por la misma persona que además es la que expide la documentación, y es la misma persona que determina padrones, que determina financiamiento de las campañas electorales, en fin, todo el sistema electoral en las próximas elecciones está fiscalizado por esta misma persona. Me parece que allí nosotros tenemos que apostar fuertemente a que podamos producir en el próximo gobierno una reforma electoral que esté acorde a aquello que venimos pregonando durante todo este tiempo algunas personalidades políticas que tenemos acuerdos en el Parlamento fundamentalmente. Creo que liberar al Congreso es una tarea sencilla si hay voluntad política. Margarita ha expresado algunas de las cuestiones que son necesarias de tratamiento. Nosotros no podemos continuar con un artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que le permite al Poder Ejecutivo no solamente burlar controles, sino fundamentalmente tener un presupuesto que, cuya aprobación parlamentaria es solamente una solemnidad que no sirve para nada. O sea, indudablemente la víscera más sensible, solía decir alguien,
cuya ideología ascribo, está absolutamente controlada por el Poder Ejecutivo. Y esto debe dejar de ocurrir. Si nosotros queremos en serio generar políticas de controles en el Parlamento, lo mínimo que tiene que controlar el Congreso es el presupuesto. Y hoy el presupuesto está descontrolado por parte del Congreso. Algunas cuestiones más, como por ejemplo este estado de emergencia permanente que tenemos los argentinos. Hemos adoptado una situación que es absolutamente imponderable para una límpida división de poderes en la Argentina. Es impensable hablar de división de poderes cuando Argentina desde hace 10 años tiene situación de emergencia que le permite al Poder Ejecutivo hacer todo, sin consulta con el Parlamento, sin leyes en el Parlamento, porque además tenemos una situación de decretos de necesidad y urgencia consagrados en la reforma constitucional del año 94, que le permite al Poder Ejecutivo no ser colegislador, sino directamente ser legislador. Entonces, claramente se visualizan cuáles son los instrumentos jurídicos con los cuales debemos comprometernos todas las fuerzas políticas si efectivamente tenemos vocación de resolver esta falta de representatividad que tiene un Parlamento sumiso, entregado a los vaivenes del Poder Ejecutivo. Y si queremos resolver el terrible problema que tenemos en la justicia, porque sinceramente el problema que tenemos en la justicia es terrible y la justicia es el contrapoder, no porque lo diga yo, es porque lo dice la Constitución. Tenemos que abordar con premura la reforma del Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos que poder sacar de funcionamiento a los jueces corruptos y tenemos que poder darle certeza a la magistratura decente. Esto en nuestro país no está ocurriendo. Cuando uno va a la realidad concreta en el terreno, ve que han pasado muchas décadas, muchos pensamientos políticos, muchos estilos de gobierno y la realidad, puertas afuera de su casa, no ha cambiado. Entonces que el nivel de resignación, de frustración, de falta de confianza y de ruptura de vínculo afectivo que hay con mucha de la dirigencia política es una llamada de atención que creo que es la contracara o es el complemento de por qué ha habido una crisis de partidos. Creo que si no se trata de arrancar por entender lo que le está pasando al electorado, se puede llegar a falsos diagnósticos o diagnósticos que en general pueden ser muy correctos, pero que al final del día van a prolongar décadas de seminarios de reflexión de lo que pudimos ser como Argentina, y no en todo caso una transformación real a partir de una construcción de mayorías y un ejercicio de gobierno con la concepción de no la concentración de poder y el poder para uno mismo, sino para la conducción sana y positiva de una sociedad integrada al mundo, que abrace el tiempo que se vive, que abrace la posibilidad de entender que muchos de los cambios que estamos viviendo como sociedades son oportunidades espectaculares. Si yo gano la presidencia de la Nación, no tengan duda que voy a convocar a todos los otros candidatos. Le voy a ir de la mano con todos a recorrer el mundo. Ahora, lo que quiero sinceramente es que el que gane haga exactamente lo mismo, porque si no podremos firmar todas las cosas de muy buena voluntad si después no hay acción. Y lo mismo en los organismos de control. El que gane deja todos los organismos de control en manos de la oposición, ¿no? Yo lo que digo, retomando un poquito lo que habían hablado los doctores Freddy y Sanguinetti, me parece que hay una cuestión previa, y yo se los pregunto, Margarita ya lo contestó, ella es candidata, la cuestión previa es, ¿hay confianza entre los candidatos, aunque sea de distintas fuerzas, para afrontar un programa de este tipo y un desafío de cambio de régimen como el que planteaba Palermo? Sin duda es mejor el tiempo que viene que el que termina, ¿eh? Ojalá. Sí, a ver, yo creo que hay relación política. Yo recién me encontré por allí con Eduardo Amadeo, me encontré con algunos otros legisladores con los cuales hemos afrontado todas las vicisitudes que se han dado en los últimos años. Y aquí también se plantea constantemente este tema de el fraccionamiento o el estallido de los partidos políticos. Miren, gracias al estallido de los partidos políticos, algunos legisladores que no nos sentimos que somos soldados,
y que sí nos sentimos representando al pueblo, hemos sostenido dignidad en el Congreso y se ha cortado de manera transversal la discusión ideológica, porque en algunas cuestiones hemos avanzado y mucho sin que existieran las fronteras ideológicas. Entonces, la verdad es que los hombres y las mujeres de la política que hemos tenido actuación parlamentaria durante todo este tiempo, no nos sentimos enemigos somos adversarios circunstanciales. Pero en las cuestiones que hacen a la institucionalidad, creo que también hemos sido los que más hemos sufrido los embates del oficialismo para desprestigiar, para fraccionar y destruir la institucionalidad en la Argentina. Por eso quizás defendamos con tanta vehemencia la necesidad de recuperar institucionalidad. Y porque además advertimos, sinceramente, que si tenemos que hablar de procesos de inclusión real que nuestro país necesita, y digo procesos de inclusión real, recién cuando el expresidente chileno hablaba del 100% del agua potable en su país, yo sentí una sana envidia. Estos son temas que no se discuten en la Argentina y que forman parte de la inclusión social de las personas. La posibilidad de que los lugares más remotos del país tengan agua potable, servicios cloacales, los servicios son los que incluyen. Hablan de vivienda, hablan de dignidad. Ahora, esto solo lo vamos a conseguir con instituciones fuertes, con dirigencia política inteligente que aborde, no de manera nostálgica, con optimismo, pero que aborde los problemas que tenemos. Porque los problemas institucionales y los problemas de la corrupción los tenemos, no los podemos tapar, aunque estemos en campaña y lo que haya que decir sean solamente buenas noticias. No podemos tapar los problemas que tenemos, no los vamos a poder afrontar si los tapamos. Creo que la experiencia de lo que ha pasado en el último año demuestra que muchísimos candidatos que se han planteado ser representativos o de fuerzas políticas o de candidaturas, hoy ya no lo son. Y todavía va a haber volatilidad en ese sentido, y creo que en ese sentido también la ansiedad muchas veces que hay por unir a toda la oposición para frenar el kirchnerismo, creo que tiene que ser equilibrada con la cuestión del respeto al proceso institucional, electoral y democrático, que permita que esos acuerdos, esas discusiones, esos debates se den sobre cimiento electoral concreto. Creo que eso puede ayudar. Y después, porque también es natural que al ser tan volátil las identidades políticas, la fuerza política, las alianzas, que uno que está en un lado de repente está en el otro, que el otro que está acá está allá, etcétera, etcétera, que se vuelve muy difícil el acordar en base a qué. Digamos, me parece que hoy el acordar también se tiene que dar en base a testimonio y conducta y a trayectoria de cada uno de los actores, que es lo que genera cierta previsibilidad, ¿no? Rodolfo. Margarita y yo, como ella dijo, hemos firmado conjuntamente con otros dirigentes una serie de acuerdos que son los acuerdos básicos, importantes. Ella plantea en este caso un matiz, que es cómo se puede esperar que cumpla algo quien lo ha violado. Bueno, en primer lugar, ninguno de esos gobernantes se ha comprometido a no usar los medios del Estado para propaganda pública. Ninguno dijo el 5 de junio frente a la sociedad y firmando y la televisión que no iba a hacerlo. Por lo tanto, hoy no tenemos muchos recursos para decirle usted no cumplió. Podemos criticar lo que hace, pero es simplemente un concepto. Por otro lado, el que no quiera firmar también tiene un costo. Si alguien no quiere firmar un compromiso contra la corrupción, bueno, eso también tiene una lectura. Y la exigencia que se puede hacer a posteriori es importante. Yo creo que tiene que ser antes, porque la elección tiene una dinámica, es una diferenciación programada, claro, una hiperdiferenciación. Se trata de mostrar que no tiene nada que ver un candidato con el otro. Y eso después crea una situación que hace mucho más difícil cuando se llega al gobierno. No se puede hacer un acuerdo sobre todas las cosas, no conviene hacer un acuerdo sobre las cosas, no sería natural hacer un acuerdo sobre las cosas. Todas las distintas fuerzas tienen
distintas ideas, distinta representación social, distinta representación general, distinta historia. No hay posibilidad de un pensamiento único, pero hay cosas elementales que hacen al cumplimiento de la Constitución y a la ética que tienen que ser mínimo común denominador de cualquier programa. Bueno, veremos qué pasa. Como dije, puede fracasar, pero yo estoy decidido a asumir el fracaso y voy a seguir hablando con todos los candidatos para proponer estas bases de acuerdo. Dijo Frei hoy que para acordar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción o la impunidad o algunas de las cuestiones que nosotros podemos traer a nuestro país, se necesita coraje y voluntad política. Hace falta coraje y voluntad, pero hace falta algunas otras cuestiones. Yo creo que hay que trabajar sobre un cambio de cultura política, hay que pasar de la cultura de la confrontación a la cultura del diálogo y la cooperación. Hay que ir hacia la cultura de la improvisación a la previsibilidad. Y por sobre todas las cosas hay que ir a una cultura de la ética. La política tiene que estar marcado por la ética. Es muy importante la audacia y la voluntad política, pero si atrás de eso no hay un trasfondo ético de conductas, el resto se nos va por la ventana. Les agradecemos muchísimo que hayan Gracias. participado. Si no hacemos integración en América Latina, no tenemos nada que hacer. No hay peor tiranía que aquella que se ejerce bajo la sombra de las leyes. Sin constitucionalismo no hay derechos humanos. Existe una tradición de hiperpresidencialismo en la Argentina, ¿no? La política tiene que estar marcado por la ética. Los problemas de la corrupción los tenemos, no los podemos tapar. Muchos de los cambios que estamos viviendo como sociedades son oportunidades espectaculares. ¿Cómo se puede esperar que cumpla algo quien lo ha violado?